Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Mucho sueño hoy. Yo creo, porque cuando amanece el día así frío, uno quiere como quedarse en la cama un ratico más, ¿verdad? Y de hecho se quedaron muchos. Bueno, espero que haya sido porque la lluvia les impidió poder estar aquí y no porque se quedaron durmiendo, porque la alarma no sonaba. Acompáñenme, hermanos, a orar. Vamos a la palabra del Señor, pero no antes sin orar al Señor. Padre, tú eres Dios, Señor, eres Rey de toda gloria, estás vivo, en victoria, como cantábamos hace un rato, Señor. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por cuán grande y maravilloso tú eres. Hoy venimos, Señor, a decirte en esta mañana de domingo que recibas, Señor, esta adoración a través de las alabanzas, a través de nuestras oraciones, que son palabras imperfectas, Señor, pero las presentamos a ti con un corazón sincero. A través, Señor, de estudiar y de escuchar tu palabra, Señor, dispón nuestros corazones a mirar a Jesús, a mirar la cruz, a poder ser consciente cada vez más de ese sacrificio maravilloso, a poder ver tu gran amor sobre tu pueblo, a que la enseñanza del día de hoy, Señor, sea una enseñanza que ayude a nuestros corazones, Señor, en nuestro crecimiento, a que nuestra fe sea acrecentada, Señor, en ti. Yo te suplico, Señor, que tomes a tu siervo, Señor, para que tu palabra sea expresada, Señor, en medio de este lugar. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pido excusas un poquito con mi voz. Esta semana estuve muy agripado y con bastantes molestias de garganta. Yo creo que ya lo superé, pero bueno, pues apenas hasta hoy es que voy a comenzar nuevamente a predicar. Entonces ténganme paciencia si me toca toser, si suena algún ruido raro allí o si mi voz ya se está apagando. Entonces ténganme un poco de paciencia. Hace una semana estuvimos viendo en Mateo capítulo 16 este tema de la iglesia, ¿verdad? Estuvimos viendo esta miniserie de 2 enseñanzas que son las ordenanzas. Hace una semana estábamos en Mateo 16, que era como el preámbulo, no de las ordenanzas en sí, sino de lo que podíamos ver nosotros de la iglesia. Y veíamos que Jesús le hacía una pregunta a sus discípulos y directamente la pregunta era, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Es una pregunta que parecía ser muy sencilla, pero que cuando encontramos la respuesta, el mismo texto nos dejaba ver que era una respuesta que estos hombres estaban dando, pero venía del corazón del Señor porque era Dios quien había colocado esa respuesta en sus corazones. Y esta respuesta es una de las declaraciones más maravillosas y es por la razón por la que tú y yo estamos reunidos el día de hoy en este lugar. Y la respuesta de Pedro fue, tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta es una respuesta que debe quedar atravesada en nuestros corazones porque es la razón por la que nosotros nos reunimos, por el hecho de entender y reconocer que Jesús es el Mesías, es el Hijo del Dios viviente. Parece ser muy sencilla, como lo explicamos hace una semana, poder decir hoy que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, decir que Jesús era el Hijo de Dios era algo que podía escandalizar a muchos, porque era prácticamente una declaración de un hombre que estaba ahí físicamente entre los demás diciendo, yo soy Dios. Y por eso era tanto el enojo de todos estos hombres, los fariseos, contra Jesús. Pero esta declaración es una declaración que Jesús comienza a afirmar y dice prácticamente sobre esta declaración, yo edificaré a mi iglesia. Y hoy la iglesia de Cristo se mantiene bajo esa declaración, bajo la declaración de que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y veíamos estos textos en Mateo 16, en Mateo 18, y estábamos haciendo énfasis en una parte muy importante. Estábamos haciendo énfasis en la palabrita que decía que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y veíamos que esa autoridad la tenía Jesús. Jesús tiene autoridad en el cielo y tiene autoridad en la tierra. Pero esa misma autoridad en Mateo 16, Jesús se la estaba cediendo a los apóstoles, para que los apóstoles también tuvieran la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero luego vemos también en Mateo 18,
que Jesús le da la autoridad a la iglesia. Y le dice, ustedes tienen la autoridad en la iglesia, precisamente es para poder reconocer quién es un verdadero cristiano, pero también tienen la autoridad en la iglesia para decir, este hombre no pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces lo que podemos ver es la formación en ese sentido de lo que Dios estaba estipulando y estableciendo para la iglesia. Y es allí donde se vuelve importante para nosotros lo que son las ordenanzas. Se vuelve importante para nosotros lo que son las ordenanzas porque son mandatos directos de Jesús. Grábense esto en sus mentes. Las ordenanzas son mandatos directos de Jesús para el pueblo de Dios. De hecho, son las características de la iglesia, porque las ordenanzas son una celebración llena de gozo, donde reconocemos que Cristo es el centro de la iglesia. Hace una semana veíamos la primera ordenanza y es el bautismo, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Estuvimos hablando de que el bautismo era esa declaración de fe, era esa declaración de fe pública, ese era el primer paso de un cristiano. Cuando alguien se hace cristiano, una de las primeras cosas que va a desear realmente es bautizarse, porque es decirle a todos, yo hago parte del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, quienes son el resto de la iglesia, van a responder de una manera afirmando la fe de este creyente y dicen, sí, nosotros creemos que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por eso las ordenanzas deben celebrarse en el ámbito de la iglesia local. Por eso las ordenanzas son tan importantes para nosotros y por eso cada iglesia tiene la obligación por un mandato de parte de nuestro Señor de celebrar estas ordenanzas. La iglesia la confirma, pero el que se bautiza está realmente declarando públicamente que él tiene fe en el Señor Jesucristo. No sé si recuerdan el pasaje que leímos, que es precisamente el pasaje de la formación de la iglesia, del inicio de la iglesia, donde Pedro está predicando, arrepiéntanse, bautícense, ¿verdad? Porque el reino del cielo se ha acercado. Y ese día 3,000 personas creyeron. En una sola predicación, 3,000 personas se convirtieron. Quiere decir que 3,000 personas se arrepintieron y quiere decir que 3,000 personas ese mismo día se bautizaron públicamente allí enfrente del río. Entonces, cuando estas personas se bautizaron, están diciendo, ahora somos parte de la iglesia de Cristo. Ahora somos uno en Cristo, pero también somos uno los unos con los otros. Ahora hoy comenzamos con la segunda ordenanza. ¿Y por qué la iglesia cada domingo o cada mes o cada trimestre, dependiendo cómo lo haga cada iglesia, tiene que celebrar esta Santa Cena? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y yo quiero que realmente volvamos una vez más a establecer los fundamentos y vamos a tener otra vez un paseo bíblico en muchos textos, porque quiero que establezcan ustedes los fundamentos de por qué para ustedes es una necesidad. ¿Por qué para nosotros es una necesidad que nos tengamos que compartir la cena? ¿Y qué significa realmente este recordatorio? Es una comida, es literalmente lo que estamos viendo allí. Hoy nosotros compartimos la cena con el pan y el vino, y así se estableció por el Señor, pero cuando se celebraba al principio, en ese momento, era literalmente el pan y el vino y una comida donde todos los creyentes se reunían y participaban de la comunión. Ahora, la comida no es mandato, por eso usted no está viendo aquí las mesas llenas de arroz de pollo ni nada de estas cosas. Pero el pan y el vino sí hacía parte de este mandato y que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy. Esta primera cena nos trae a nosotros una imagen. Yo creo que todos tenemos la imagen de la última cena. Todos lo tienen, esa mesa, aunque yo no creo que sea tanto como el cuadro popular, la mesa así toda bien bonita y todos ahí los 13 ahí en ese momento. No era tan así, pero ese cuadro ilustra esa última cena. Esa última cena es la última comida, pero ese día estaban celebrando algo. Ellos no estaban reunidos porque vamos a comer por última vez y ya. Ese día ellos estaban teniendo una celebración y era el día de la Pascua. Era el día de la Pascua judía. La Pascua tiene un significado súper importante para el pueblo de Dios, tanto pensando en Israel, tanto como para el pueblo de Dios el día de hoy, que somos nosotros.
La Pascua traía a memoria algo importante. El pueblo de Dios todavía no era tan el pueblo de Dios. Voy a contar un poco de la historia. El pueblo de Dios era una promesa y una familia para unos hombres. La promesa dada a Abraham y a su descendencia. Y cuando ellos llegaron a Egipto, llegaron pues muy bien recibidos, pero nadie podría decir que el pueblo de Dios son 70 personas. Vamos a decir, es una familia numerosa, pero no era un pueblo. Ellos llegan a Egipto, estas 70 personas se establecen allí y viven durante muchos años en Egipto, allí se multiplican y luego ya no son tan bien recibidos, sino que ahora se convierten en esclavos de los egipcios. Los egipcios los tenían esclavizados, los tenían bajo el yugo del faraón, trabajando de una manera terrible. Pero luego, después de un tiempo, Dios va a idear el plan de liberación, el plan de redención, de poder sacar a todos los judíos, a todo el pueblo de Dios que estaba allí esclavizado y darle la libertad. Y es cuando vemos todo esto que Dios utiliza a Moisés para liberar el pueblo. Moisés se convierte en aquel que está salvando y redimiendo el pueblo de Dios para sacarlo de Egipto. Y vemos a Dios haciendo estas milagrosas señales de las plagas que vienen para la liberación. Y al final Dios libera al pueblo. Dios libera al pueblo, pero esa noche, cuando ellos van a salir, la última noche, el Señor les dice que se preparen, porque van a salir. Y vemos que esa noche se inicia literalmente lo que es la primera Pascua, es la celebración de la liberación, donde Dios va a traer libertad. Ellos eran esclavos de los egipcios y hoy Dios va a traer libertad. Y para eso tuvo que haber unas señales, y la última plaga era una señal muy importante. La última plaga era el ángel del Señor que iba a pasar por todo el pueblo y que iba a liberar a aquellos que eran los descendientes del pueblo de Dios, donde el ángel del Señor no entraría, pero aquellos que no tuvieran una señal de sangre en los dinteles de su puerta, el ángel del Señor entraría y acabaría con la vida del primogénito. ¿Tú sabes quién es el ángel del Señor? Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de que es el mismo Dios que está trayendo muerte a unos, pero está trayendo salvación a otros. Y es una imagen difícil de pensar. Es una imagen difícil de asimilar, pero todo esto fue en el acto de la celebración de una comida, de una cena, de una Pascua donde tenían que comer ciertos elementos. La Pascua para el pueblo de Dios simbolizaba el recordatorio de la salvación que Dios había traído al pueblo y que a través de la muerte de un cordero con la cual pintaron la sangre en los dinteles, Dios trajo salvación, porque no entró la muerte al pueblo de Dios, sino que entró la muerte al pueblo de Egipto. Cada año, después de ese momento, hasta la época de Jesús, esta fue una celebración. Cada año se conmemoraba el hecho de somos libres, Dios ha traído libertad. Y en ese contexto es que yo quiero leer el texto que voy a leer a continuación, porque quiero que entendamos que esta última cena era una celebración que ahora va a convertirse en algo mucho mayor que simplemente la liberación del pueblo, en recordatorio de lo que había sucedido en Egipto. Vamos a la escritura y quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22, verso 14. Lucas 22, verso 14 al 20. Cuando lo tenga, me avisas, por favor. ¿Listo? Lo tenemos. Bueno, lo tenemos en pantalla. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes.
La Pascua, que es la primera imagen que le estaba mostrando de el pueblo de Dios siendo liberado, esta Pascua es como un anticipo de esta cena que nosotros vamos a estar viendo hoy. Son dos cosas diferentes porque la iglesia hoy no está celebrando la Pascua. La Pascua ya nosotros no tenemos por qué celebrar la Pascua. La iglesia hoy está celebrando cada fin de semana, cada domingo, que se reúne para alabar a nuestro Señor, una cena completamente diferente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de estas fiestas todas son cumplidas en Cristo Jesús. Pero esta Pascua estuvo marcado por un sacrificio. Estuvo marcado por un sacrificio de un corderito perfecto, un corderito de 1 año de nacido, un corderito que tenían que matarlo precisamente para cubrir con sangre la entrada de su casa, para poder demostrar que en esta casa vivía el pueblo de Dios. Y en obediencia ellos lo hacían, pero esta sangre, aunque era la muerte de un animal inocente que no debía morir, simbolizaba que había salvación en medio de este lugar. Ahora, esta Pascua, en medio de esta última cena, simboliza algo muy, muy importante para el pueblo de Dios, porque en este texto que acabamos de leer, Jesús está diciendo, tenía tantas ganas porque llegara este día, estaba tan expectante porque llegara este momento, no simplemente por la Pascua, porque Jesús tenía 33 años. O sea que ya habían pasado muchas Pascuas en las que él estaba celebrando año tras año, porque todo el pueblo de Dios lo celebraba, pero él estaba esperando específicamente esta Pascua en la que ellos se estaban reuniendo ahora, porque esta Pascua iría a representar algo mucho más grande y mucho más maravilloso. Esta Pascua simbolizaba prácticamente el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No era ese día, pero ese iba a ser la cena antes de ser apresado por los soldados romanos. Esta Pascua, esta reunión, era una reunión que se celebraba generalmente dentro de la familia. Lo que Jesús estaba diciendo es que estos hombres, estos apóstoles, estos discípulos que estaban con él, eran literalmente ahora una nueva familia. Pero él tenía que explicar qué significaba y por eso comienza a dar como todos los detalles que tenemos en el texto. Esta Pascua precedía su muerte. Esta Pascua tenía unos elementos que iban a simbolizar el evangelio que él estaba dejando, que era el evangelio de salvación. Esta Pascua era una Pascua que le tenía que ayudar a ellos a entender los sufrimientos y los padecimientos que él les estaba diciendo. Él está diciendo, el Hijo de Dios va a enfrentar estos padecimientos. Por eso era necesario que esta Pascua y que este momento llegara. Y él utiliza los elementos de la Pascua. Dice, tenemos por un lado pan, y tenemos por el otro lado vino. Y tenemos por un lado este vino que representa la sangre del cordero, ¿verdad? Quizás en el pasado la sangre era la sangre del corderito, literal. Pero ahora él está hablando de que este vino va a representar su sangre, porque viene su sufrimiento. Este vino va a representar esta nueva alianza. Este vino va a representar este nuevo pacto. Y el pueblo de Dios durante muchos años. La semana pasada tocamos el texto de Isaías 53, dije que aproximadamente entre 700 y 800 años antes de Jesús, estaban esperando el momento en que llegara este nuevo pacto, un pacto de gracia, no bajo la ley judía, porque ellos estaban bajo la ley judía en ese momento, y esa ley era una ley que para los hombres era imposible de cumplir. Todos pecaban porque todos transgredían la ley. La ley era perfecta, los imperfectos somos nosotros que no podíamos vivir la ley. Pero Dios le había prometido que pronto vendría un nuevo pacto, que no sería un pacto de la ley, que sería un pacto diferente, que sería un pacto en el que Dios mismo escribiría la ley dentro de sus corazones. ¿Y qué sucedería en ese corazón? Sería un corazón cambiado y sería un corazón transformado que desearía amar y que desearía obedecer a Dios, cosa que en el pasado no estaba sucediendo. Era un pacto que todos esperaban de manera gozosa, porque decía, no podemos vivir bajo estos lineamientos siempre. Entonces este vino representaba su sangre derramada en la cruz. Este vino representaba esa alianza, representaba la salvación del pecador. Tú y yo somos pecadores y estamos aquí. Y ese vino, el recordatorio de ese vino cuando están compartiendo esta cena, iba a representar literalmente su muerte. Pero también tenemos el otro elemento y es el pan. El pan representa el cuerpo. Es su cuerpo entregado
su cuerpo molido, su cuerpo maltratado en la cruz. La Escritura nos dice que en Cristo no se halló nunca ningún pecado. En toda su vida entera no hubo un solo pecado. Si Cristo hubiese pecado en toda su vida una solita vez, un pecado muy pequeñito que parezca una mentirita piadosa, como a veces queremos decir, si Cristo hubiese pecado una sola vez, su sacrificio ya no sirve. Porque la paga del pecado es la muerte, así dice la Escritura. Por eso todos nosotros merecemos la muerte. Pero como Cristo nunca pecó, Él no merecía la muerte. Él no merecía morir, pero sin embargo Él se entregó. Pero es una muerte que no es una muerte a causa de sus pecados y sus transgresiones. Es una muerte a causa de nuestros pecados. Porque su sacrificio fue un sacrificio perfecto. Él era un hombre perfecto. Él fue inocente de toda maldad. Él fue inocente de pecado. Y fue inocente de todas aquellas acusaciones por las cuales se le estuvieron imputando. Pero Él entregó su cuerpo en la cruz. Y su cuerpo fue dañado para nuestra salvación. Él está diciendo a sus discípulos en ese momento, que son los primeros que le están recibiendo todo esto, les está diciendo: mi cuerpo va a ser entregado por ustedes y mi sangre va a ser derramada por ustedes para el perdón de pecados. Pero no se preocupen, porque yo estaré con ustedes, como lo estuvimos viendo en Mateo la semana anterior. Jesús les está dando una explicación, y esta explicación es que le está diciendo: voy a morir, estaba a unos días de su muerte, voy a morir, pero esto es necesario. Entonces ahora esta cena está pasando de ser solamente la Pascua a convertirse en la cena que comienza a ser un recordatorio de lo que ahorita va a comenzar a vivir Jesús, de los padecimientos que Él va a comenzar a sufrir, de la muerte que se va a dar en prácticamente 2 días. Dios salvó a su pueblo a través de la liberación en Egipto, pero ahora Dios estaría salvando nuevamente a su pueblo a través de la liberación del pecado, por una muerte, no por la muerte de un cordero, sino por la muerte de el cordero. Entonces tenemos prácticamente los mismos elementos. Prácticamente es la Pascua, es como un anticipo de lo que habría de venir, de lo que habría de vivir Jesús. Entonces eso es un anticipo para que nosotros como pueblo de Dios hoy estemos recordando constantemente, cada domingo, esa muerte. Pero no solo la muerte, sino también su resurrección. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios que es escogido. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios que es limpiado de pecado, que es lavado de sus maldades. El pueblo de Dios es un pueblo que no es libre de pecado por sus propias acciones, porque aquí no hay ninguno que sea libre de pecado. Todos tenemos pecados en nuestras vidas, pero somos limpios de pecado. ¿Por qué? Por lo que Cristo hace en nuestras vidas, porque Él limpia nuestros pecados. Ahora esta Pascua ya no va a ser una Pascua, ahora nosotros vamos a tener una celebración cada semana. Nosotros nos reunimos los domingos por una razón: el domingo fue el día de la resurrección. Y por eso la iglesia históricamente se ha reunido los domingos, porque es el día de la resurrección, y el día de la resurrección nosotros estamos recordando el hecho de que Cristo murió, no pensando en la muerte como si fuera una pérdida, sino por el contrario, pensando en la muerte porque fue una ganancia. Lo que parecía estar perdido, lo que parecía ser el momento más triste de todos, se convirtió en el momento de mayor gozo para el pueblo de Dios. Gloria al Señor, porque Jesús murió. Pero mucho más gloria al Señor, porque Cristo resucitó, porque la muerte no podía retenerlo. ¿Y por qué no podía retenerlo? Porque Él no era culpable de pecado. Entonces, hermanos, cada vez que leíamos este texto que estábamos leyendo ahora, vemos que se repiten los elementos. Tenemos el pan y tenemos el vino, y dice: hagan esto en memoria de mí. O sea que la cena del Señor se convierte para nosotros hoy en un memorial del Evangelio. Se convierte para nosotros en un recordatorio de lo que Jesús ha hecho. Se convierte para nosotros en un recordatorio de la salvación que tú has recibido. Se convierte en un recordatorio de lo que Dios ha hecho, pero también de lo que Dios hará. Y quizás ahorita en un momentico voy a explicar también acerca de lo que Dios hará. Pero es un recordatorio donde los unos a los otros nos decimos: Cristo nos ha salvado. Es un recordatorio donde ponemos a cuenta nuestros corazones con Dios.
Es un recordatorio donde la iglesia se reúne para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes ahora a 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer bastante, entonces nos vamos a quedar ahí en ese texto. 1 Corintios 11. ¿Lo tenemos? Ok, dice: cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Tenemos un texto que es quizás paralelo. Acá tenemos la cena del Señor en Lucas y vemos todos estos elementos maravillosos que Jesús está enseñando, que va a ser precisamente el memorial. Y ahora tenemos muchos años después esta carta escrita del apóstol Pablo ya a una iglesia, y es la iglesia de Corintios. Y la iglesia de Corintios cada domingo se reunía a celebrar la cena del Señor como un memorial de lo que Cristo había hecho. Pero es interesante que este texto no se parece mucho al texto de Lucas que acabamos de leer. Allá vemos una celebración, aquí estamos viendo un regaño. Esto es un regaño, ¿verdad? ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? El apóstol Pablo está hablando con gran seriedad. Entonces no parece que es como congruente un texto con el otro. Lo que estaba pasando aquí, y la razón por la que el apóstol Pablo se encuentra tan enojado y tan molesto, es porque ellos cada domingo se sentaban a celebrar la cena del Señor, pero estaba pasando algo. Y lo que sucedía es que dentro de la iglesia habían algunos que tenían más dinero y otros que tenían muy poco dinero, ¿verdad? Eso va a pasar en todas las iglesias. Pero como la cena del Señor para ellos era, además de compartir el pan y el vino, era traer comida. Ellos traían comida, traían vino, traían pan, se reunían el domingo, reunían toda la comida y después, cuando iban a compartir la comida, ¿saben qué hacía la gente que estaba en mejor posición social? Se comía todo y se bebía todo. Y los pobres de la iglesia estaban a un lado y terminaban con hambre, porque a ellos no se les daba esa comida. Entonces, tenemos en estos momentos la celebración de la salvación, tenemos en estos momentos la celebración del momento más glorioso de la historia, porque toda la Biblia apunta a un momento específico, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el momento cúspide de toda la Escritura y del Evangelio. Y se supone que era el momento en que toda la iglesia se reunía en amor, en celebración, en unidad por lo que Cristo había hecho. Han sido bautizados, han sido parte del cuerpo ahora. Y los ricos dejaban a los pobres sin nada. Eso estaba sucediendo. Y lo peor aún, imagínate la escena. Estás dentro de la iglesia, estás el día domingo, el día del servicio. Y ahí vino porque eso era parte de la celebración. Y los que tenían más terminaban borrachos de tanto tomar vino. Imagina la escena, si la Escritura dice que llegar a la embriaguez es pecado, mientras que los pobres ni siquiera podían probarlo. Entonces, esto se había convertido en un problema terrible y el apóstol Pablo está enojado. ¿Por qué? El apóstol Pablo está regañándoles, exhortándoles. ¿Por qué? Precisamente por toda esta injusticia, donde lo que ellos deberían en estos momentos es estar celebrando la liberación del pecado, se convirtió el momento de la iglesia en un momento de pecado. No parecía ya realmente esto una celebración. Y el apóstol Pablo le dice, se ha convertido en una deshonra para la iglesia. Es una deshonra. Parece que hace más daño cuando ustedes se reúnen, que es mejor que no lo hagan si lo van a hacer de esa forma. Porque hacen más daño que bien, es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Esto se convirtió en una burla, tanto para Cristo, como para los borrachos, como para los hermanos que estaban quedando sin comer. Esto se había convertido en una escena que uno dice, uno lee esto, y uno dice, esto no es una iglesia. Esto no parece una iglesia. Pero el apóstol Pablo le está diciendo, amados hermanos, o sea que el apóstol Pablo sí está diciendo, ustedes son una iglesia.
pero son una iglesia que está deshonrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, no hay ninguna razón para elogiarles. No hay ninguna razón para que les diga que lo están haciendo bien. Porque no lo están haciendo bien, lo están haciendo muy mal. Yo creo que nosotros desde allí tenemos que comenzar a partir en mirar aplicaciones para la iglesia el día de hoy. Porque puede que nosotros no estemos haciendo las mismas cosas aquí en la iglesia el día domingo, pero ¿qué de estas cosas tú estás viviendo? ¿Qué de estas cosas tú estás haciendo injusto? ¿En qué cosas tú estás burlando el nombre del Señor? ¿En qué cosas tú estás haciendo a tal punto que en vez de producir gozo, produce vergüenza para la iglesia de Cristo? Esto es una exhortación muy fuerte. El apóstol le está diciendo, pero ustedes no tienen su casa para comer. Le está diciendo, vayan a su casa y coman todo lo que quieran, esa es su comida. Pero no utilicen la iglesia del Señor de esta forma. Voy a leer los textos que siguen desde el 23 en adelante. Dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que comen de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan, y es donde viene aquí la advertencia, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Y si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esta manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Vemos primeramente, ahora, después del regaño fuerte que el apóstol Pablo les está pegando allí, comienza a relatar prácticamente lo mismo que vimos en Lucas. El pan, el vino y lo que esto significa, cómo se debe vivir esta conmemoración. No es nada más y nada menos que un recordatorio del Evangelio. No es nada más y nada menos que Jesús, que el Evangelio de Jesús, del recordatorio de lo que Cristo había hecho en la cruz, donde su cuerpo fue traspasado por clavos, donde su cabeza fue puesta en coronas de espinas, donde sus pies fueron también martillados, donde fue su cuerpo prácticamente reventado de todos los latigazos, donde fue atravesado, incluso con una lanza fue escupido, fue abofeteado, todo lo que las terribles locuras y cosas que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, su sangre derramada como el precio por nuestra salvación. Y además de eso, su sangre derramada para que tú y yo no tengamos que vivir la muerte eterna, sino que tengamos que vivir la salvación eterna. La sangre derramada como símbolo de salvación, ya no en los dinteles de una puerta, sino ahora en la cruz, donde llega la salvación para el pecador, donde el inocente tuvo que morir para que nosotros pudiésemos ser sanados y pudiésemos ser salvados. Ahora, cuando nosotros compartimos el pan y el vino, no estamos diciendo que cuando lo comemos en el estómago se convierte cuerpo y sangre de Jesús, porque tenemos como también históricamente en nuestras mentes el hecho de la transustanciación, de que si comes pan se convierte en el cuerpo de Cristo y si tomas vino se convierte en la sangre de Cristo. No, no lo es. Lo que nos está diciendo la Escritura es, hagan esto en memoria de mí, hagan esto como un recordatorio, hagan esto para que tengan presente lo que Cristo hizo y la salvación que ha llegado a sus vidas. Es un símbolo. Así como lo es el bautismo, hablábamos la semana pasada que si alguien se bautizaba, no iba a ser un hijo de Dios por bautizarse. Se bautizaba por el hecho de que reconocía que era un hijo de Dios, porque Dios le había salvado.
Y ahora estos elementos del pan y el vino son el recordatorio. Prontamente, aquí en esta iglesia vamos a compartir la cena del Señor. Y cuando hagamos este acto debe ser algo glorioso, debe ser algo maravilloso, debe ser algo en lo que tú traigas en tu mente el hecho de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús hizo por su pueblo. Tiene que traer a tu mente el hecho del recordatorio de cómo debe vivir el pueblo de Dios y las implicaciones que este evangelio tiene. Es un memorial, es un recordatorio. Y debemos hacerlo cada vez que nosotros nos reunamos. Es un precio muy alto que se pagó para la salvación del pueblo de Dios. Dios mismo se hizo hombre y se entregó en la cruz para formar una iglesia y para hacerte parte de esa iglesia. Dios mismo fue quien no puso esta vez ya no un corderito, esta vez ya no puso un animalito inocente para que pagara por los pecados. Esta vez se puso Él mismo como el inocente que pagaría por sus pecados. Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía que morir en la cruz, pero Él sabía que si Él lo hacía por amor por nosotros. Porque la paga del pecado es la muerte. Y para que tú y yo no vivamos la muerte eterna, Él experimentó la muerte. Para que tú y yo no viviéramos el castigo de Dios por nuestros pecados, Él recibió en la cruz el castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces vemos como este glorioso intercambio que Jesús está haciendo allí, su vida por la nuestra, es Dios quien no merecía estar en ese lugar. Ahora, para nosotros pensar en esta comida, pensar en la cena del Señor, debe ser igual de maravilloso. Tenemos el elemento del pasado, de una comida de liberación en Egipto. Tenemos el elemento de la cruz, de una comida en liberación para el pecador, para el pueblo de Dios. Y este evangelio tiene implicaciones, no solamente decir, sí, yo soy cristiano y voy a una iglesia, sino de cómo vives. Porque mira lo que Pablo está diciendo allí. O sea, están deshonrando a la iglesia del Señor. Y voy a devolverme nuevamente al texto cuando está haciendo en el versículo 27 la advertencia que dice, por lo tanto, escucha bien, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que si tú tomas la cena del Señor de una manera indigna, como lo estaban haciendo los corintios, porque esto es un regaño para ellos. Ellos estaban tomando la cena de manera indigna. Pero Él está diciendo, si ustedes que se sientan en estas sillas para celebrar la victoria de la cruz, hoy están tomando la cena del Señor, o sea que el pan y el vino que se están comiendo les está haciendo a ustedes por pecado. Porque ahora ustedes están pecando contra el cuerpo y también están pecando contra su sangre. Y por esta razón, ustedes deben examinarse antes de compartir la cena. Entonces, este momento de la cena tiene un momento como de introspección, un momento de revisión en nuestros corazones, un momento de poder pensar en, no si yo he pecado solamente, porque ¿quién de aquí no ha pecado? Todos llegamos los domingos aquí con pecado. Todos hemos pecado, y si fuera que tendríamos que no pecar para tomar la cena del Señor, nunca celebraríamos la cena del Señor, porque hemos pecado. Pero a lo que el Señor se está refiriendo aquí con estas advertencias es, tú tienes que revisar que en tu corazón, adrede, de manera intencional, no estás rompiendo este pacto, que este pacto es entre Dios y su pueblo, pero ahora cuando tú tomas esa cena, estás también teniendo un recordatorio de que haces parte del cuerpo, porque ahora el cuerpo es el que comparte la cena del Señor. Entonces, tú tienes que examinar tu corazón para no hacerte un pecador más compartiendo la cena de manera indigna. Tiene que haber una conexión entre lo que dices que crees y lo que vives. No puedes decir, yo creo esto, pero vivo de cualquier forma, como estaban viviendo en ese momento los corintios. Pero ellos eran cristianos y por eso en su corazón podían responder a estas verdades, porque ellos estaban despreciando el cuerpo. Imagínate lo que ellos sentían cuando el apóstol Pablo les está diciendo esto en esa carta. Porque esta carta se leía públicamente el domingo y créeme que los borrachones estaban ahí.
Los glotones estaban ahí. No era como que vamos a suavizarlo para que no hiramos a nadie. No, estaban allí. Esto es un regaño. Ellos estaban siendo avergonzados en ese sentido para que pudiesen echar atrás de su pecado y cambiar lo que estaba sucediendo. Este memorial, que debería ser maravilloso, se estaba convirtiendo en un momento que hacía mucho más daño que el bienestar que podría suceder. Mira lo que dice un autor, tomé esta expresión de un libro, dice: discernir el cuerpo es una expresión difícil, pero creo que significa básicamente percibir y experimentar la conexión entre el amor de Cristo y el amor de su pueblo. Si tú compartes la cena del Señor, estás teniendo este recordatorio de lo que Cristo hizo, pero también estás teniendo este recordatorio de a qué te has unido, y te has unido al pueblo de Dios. No puede ser que de manera intencional tú estés buscando dañar a otros. No puede ser que de manera intencional tú estés tratando de burlar el cuerpo y la sangre de Jesús en la iglesia, ni fuera de la iglesia. Pero imagínate lo terrible de este hecho, porque se estaba dando en medio de la comunidad. El apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros en la escritura, o le está diciendo a los corintios, y nos está diciendo el Señor a nosotros el día de hoy, es: mira la forma en cómo vas a compartir la cena del Señor, como los corintios que vivían en medio del pecado, o vas a compartir la cena del Señor como la imagen que estuvimos leyendo en Lucas, esa imagen de la última cena. Porque aún en la imagen de la última cena, Jesús estuvo ofreciendo la misericordia y el perdón a Judas, quien estaba en esa celebración. Y le permitió, le estaba diciendo que fuese el primero en partir el pan, que fuese el primero en tomar de la copa. Por una razón. ¿Por qué? Porque Dios estaba ofreciendo salvación aún al pecador. La rechazó, sí, ya conocemos la historia, pero estaba ofreciendo salvación y gracia. Así como cuando compartimos la cena, Dios está trayendo este memorial en que recordamos el evangelio que produce salvación. La iglesia, hermanos, y por eso la semana pasada iniciamos con el preámbulo de la iglesia. La iglesia es, dice la Escritura, que es la posesión más sagrada de Dios. La iglesia es donde se reúnen todos aquellos que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres amarillo, no importa si eres de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, no importa si estudiaste, si no estudiaste, no importa tu etnia, no importa tu nacionalidad, no importa nada de esto, porque no están unidos por afinidades. Estamos unidos por la sangre y el cuerpo del Cordero. Y por esto tenemos nosotros en común lo que es más importante. Ahora, esto significa que hemos sido unidos a Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo seguimos pecando y no podemos tapar el sol con un dedo. Pero para aquel que ha sido salvado, para aquel que cree en Jesús, ese pecado no será contado en medio de sus transgresiones para el día final. ¿Sabes por qué? Porque Jesús pagó por él. Porque sabía que tú y yo no podíamos dejar nuestra fuerza de pecar. Y Jesús pagó en la cruz por esos pecados. Él pagó por todos los pecados del pueblo de Dios. No hay ninguno que se quede por fuera, no importa qué hayas hecho. Él pagó por todos los pecados. Todos esos pecados tan terribles fueron puestos en la cruz y no vas a ser juzgado por ellos. Y cuando celebramos la cena, recordamos eso, de que no vamos a ser juzgados. Ahora, eso no es como dice el apóstol Pablo, una excusa para pecar. Por el contrario, si yo sé que se me ha dado gracia y se me ha regalado este don tan maravilloso de la fe, yo debo procurar vivir una vida en santidad. No vivir una vida llena de pecado. Si compartes la cena del Señor de manera indigna, acumulas juicio para ti. Eso está diciendo el texto. Pero el texto no solamente termina allí, sino que tiene un recordatorio también. Ya vimos, es un recordatorio del pasado, del presente en el momento de la cena del Señor, pero también es una mirada hacia el futuro, porque mira lo que dice el verso 26.
porque a través de esto también se anuncia la muerte del Señor hasta el día en que Cristo hasta el momento en que Cristo vuelva. Entonces ya no solamente es mira al pasado, sino ahora también mira al futuro, porque Cristo va a regresar por su iglesia. Tenemos 2 celebraciones y las 2 celebraciones tienen comida. Las 2 celebraciones tienen una cena. Pero ahora te está diciendo hasta el momento en que Cristo vuelva. Y en el versículo 18 de Lucas, que ya lo leímos hace un rato, dice: no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Es un recordatorio con una promesa que está implícita allí, que le está diciendo a ustedes que son el pueblo de Dios. Le está diciendo: aguarden porque pronto regresaré. Aguarden porque cuando ustedes comparten esta comida, yo les voy a traer un recordatorio de ese evangelio que no solamente es una esperanza presente de cómo vivimos hoy aquí, sino que es una esperanza futura para los hijos de Dios, de cómo viviremos aquel día en que Cristo venga. Y que nuestros cuerpos sean cambiados, aún nuestras mentes son renovadas, aún vamos a estar celebrando gozosamente junto con el Cordero, que ahora es el Cordero que reina. La esperanza del Evangelio no solamente nos habla de cómo vivir hoy, la esperanza del Evangelio nos habla de cómo viviremos una eternidad. Y va a ser una eternidad al lado de nuestro Señor. Al lado de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que vayamos ahora a otro texto que nos va a recordar también una nueva comida y una última comida. Bueno, la palabra no sería una última comida, pero sí sería una próxima comida, que sería mucho más gloriosa que todas las comidas que ya hemos tenido el día de hoy. Apocalipsis, capítulo 19, versos 6 al 9. Apocalipsis 19, verso 6, dice: entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos y llenémonos de gozo, y démosle honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero, y su novia se ha preparado. A ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel me dijo: escribe esto: benditos son los que están invitados a la cena de la boda del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas porque provienen de Dios. Apocalipsis es un libro, el ángel del Señor le está dictando a Juan, y Juan está tomando literalmente la nota de muchos de los eventos por venir. Y en el Apocalipsis está revelado el momento final, el momento de la venida del Cordero, el momento en el que Jesús regresa por su iglesia. Tenemos este ejemplo tan grande y tan maravilloso. Ahora tenemos una vista del futuro. Pero en esta vista del futuro, donde vamos a poder ver y experimentar todo el plan maravilloso de Dios, que es un plan redentor. Pero ese plan redentor se va a llevar como al momento final, donde nosotros sabemos que somos salvados por Cristo, pero ese es el momento en que literalmente la salvación ha culminado. Porque somos llevados y somos llamados por nuestro Señor, y todo cristiano vive con la esperanza de que ese momento llegue. No es que estemos ahí como pensando en que queremos morirnos ni nada de esas cosas, no, pero deseamos en el momento en que Cristo venga por su iglesia. Deseamos ese momento de experimentar nuestra vida al lado de nuestro Señor, y es el gozo del futuro de aquellos que aman a Cristo Jesús. Tenemos ahora un nuevo banquete, tenemos ahora una nueva celebración. La Escritura dice que Jesús está preparando morada celestial. Jesús está preparando el lugar donde nosotros vamos a vivir. Jesús está preparando para nosotros en su segunda venida literalmente una fiesta, otra celebración que será un banquete, como lo dice Isaías. Será un banquete maravilloso, y en ese banquete será una boda donde Jesús es el novio y nosotros, la iglesia, somos la novia, y la novia se está preparando para ese banquete.
Y la novia se está vistiendo de lino fino de la más alta calidad, porque se está hermoseando para el Señor, para el día en que Cristo vuelva. Son las buenas acciones del pueblo de Dios. Es contrario a lo que leíamos en Corintios, pero es el sentido real de lo que es estar recordando quién es nuestro Señor, el Redentor, quien cumplirá todas sus promesas para nosotros sí o sí. Esa boda, esa celebración será, la Escritura lo llama, las bodas del Cordero, donde el Cordero ya no va a ser sacrificado como un Cordero fue allá en la Pascua, o el Cordero no va a ser inmolado en la cruz como fue en el momento de que Cristo murió en el monte de Gólgota. Este va a ser el Cordero que estará reinando con poder y con gloria, y ya no vendrá como el siervo sufriente, sino que vendrá como el Rey de Reyes y como el Señor de los Señores. Y en ese banquete tú y yo estaremos en medio de esta celebración. Será una celebración majestuosa y grandiosa. Por eso, hermanos, cuando pensamos en la cena del Señor, pensamos en el pasado, pero también pensamos en el futuro. Pensamos en esta comida que significa comunión. Ustedes han escuchado la palabra sacramento, ¿verdad? La Iglesia Católica los llama sacramentos. ¿Por qué se llaman sacramentos? Aquí está apuntando esto porque estamos viviendo la comunión. La Iglesia cristiana también los llama sacramentos. Pero nosotros apuntamos quizás más a llamarlos ordenanzas porque son mandatos de Jesús. Pero hoy nosotros estamos deseosos de vivir nuestra vida al lado de Cristo. Y cuando el Señor te permita aquí, en fidelidad a su palabra, en estas 4 paredes, en este espacio chiquitico, tú tienes que pensar en que es más allá de esto. Tienes que pensar en lo que Cristo hizo y que ahora has sido unido a Él. Eres uno en Él. Pero tienes que pensar también en que dentro de estas 4 paredes hay hermanos. Y estos hermanos también viven esa comunión. Cada vez que alguien se sienta a una mesa es sinónimo de comunión. Tú invitas a tu casa a alguien a almorzar, a desayunar, a cenar, porque quieres tener comunión, cercanía con esta persona. Tú estás invitado al banquete de bodas. Tú estás invitado a la cena del Señor porque estás llamado por Cristo a tener comunión con Él. Él no te está diciendo, siéntate fuera de mi mesa o lejos de mi mesa. Te está diciendo, ven a este lugar. Te está diciendo, ven y sé parte de mi familia. Te está haciendo una invitación y para nosotros es un memorial de lo que Cristo ya hizo. Recuerda, así como el bautismo no te va a salvar, la cena tampoco te va a salvar. Lo vas a hacer por obediencia, porque amas y porque entiendes lo que Cristo hace por su pueblo. En ese momento futuro ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, ya no va a haber más gripas, no va a haber nada de estas cosas. Vamos a gozar eternamente con nuestro Señor. Nosotros hemos apuntado a este momento. Voy a leer una definición de lo que es la cena del Señor. Dice, la cena del Señor es un acto de la Iglesia, de la comunión con Cristo y los unos con los otros, y una conmemoración de la muerte de Cristo, en la que participa el pan y el vino, siendo un acto en el que el creyente recibe los beneficios de Cristo y renueva su compromiso con su pueblo y con Cristo, haciendo que la Iglesia sea su cuerpo, diferenciándola del resto del mundo. Iglesia, la cena del Señor es un acto personal. Cuando tú estás allí compartiendo la cena, en la intimidad de tú y el Señor, cuando tú estás haciendo este memorial del sacrificio de Cristo, cuando estás examinando tu corazón para ver que estás viviendo la vida cristiana de la manera correcta, es un acto muy personal. Pero al mismo tiempo también es un acto de toda la iglesia, porque la cena del Señor no puedes ir a compartirla en tu casa. La cena del Señor no la vas a compartir allá afuera comiendo cualquier cosa. Es un acto de toda la iglesia donde se reúne como la familia de Dios para recordar juntos mientras se alientan, mientras se animan hasta el momento en que Cristo venga. Amigo que todavía quizás sabes que no eres un creyente, yo quiero decirte, tú estás invitado a esa cena. Tú estás invitado a la cena futura. Dios quiere, porque es el mismo mensaje que no ha cambiado, arrepentimiento.
que haya arrepentimiento en nuestros corazones. Dios quiere que haya arrepentimiento en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros consideremos y pensemos en el sacrificio de Cristo como un sacrificio que se hizo en la cruz para salvación del pecador, de los cuales todos aquí somos pecadores. Por eso, el sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. Hoy tienes una oportunidad más de rendir tus pies al Señor y de decirle: Señor, quiero entregarte mi vida a ti, porque Él es el merecedor de alabanza, de gloria y de honor. Y compartir la cena del Señor es un acto glorioso, pero solo si eres un creyente y solamente si decides amar al Señor y decides decirle al Señor: por favor, perdona mis pecados, ese sacrificio se hace efectivo en tu vida. Vamos a orar. Padre y Señor Dios, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, y tienes esta invitación a esta comida abierta. Señor, sabemos que es el pueblo de Dios quien goza hoy de estos beneficios, pero sabemos que tú estás constantemente añadiendo personas a tu pueblo, Señor. Por eso hoy oramos para que cuando este momento venga, Señor, cuando este momento y que como iglesia tengamos que participar de la cena del Señor, nosotros podamos traer a memoria lo que realmente significa y podamos traer a memoria, Señor, lo que tú has hecho por el pueblo. Señor, que este momento, Señor, también sea una oportunidad para que tú sigas transformando vidas y cambiando corazones, Señor, para poder gozar de lo que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, por haber salvado. Gracias, Señor, porque estás salvando. Gracias, oh Dios, porque anhelamos prontamente, Señor, esta venida tuya, Señor, y anhelamos gozar de esta gran celebración de las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.